Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana, en este nuevo, glorioso y victorioso amanecer. Por petición de nuestra amada pastora Miriam de Vanegas, en el día de hoy estaré tocando un tema relacionado con el manejo de nuestras finanzas, en una época de marcada inflación como la que estamos viviendo. Pido al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, guíe esta reflexión bajo la bendita y sagrada palabra de Dios, de acuerdo con su voluntad y para su gloria. Primero debo aclarar que no es solamente Colombia la que está viviendo esta situación de inflación y de crisis económica, como algunos creen, o como algunos medios han hecho creer. No, hermanos, esta inflación es internacional. Los Estados Unidos de Norteamérica, todavía primera potencia mundial, y aún otras potencias, la están viviendo también. Y ello repercute en nuestra nación por el efecto llamado dominó. Lo que pase allá nos repercute a nosotros. Esta inflación viene a partir de 2 años de pandemia. 2 años que fueron duros para la humanidad, especialmente para los países en vía de desarrollo. Y no había culminado completamente la pandemia cuando se mete la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual está siendo apoyada por los países occidentales. Recuerden que, o no sé si se dieron cuenta, que en alguna ocasión escribí en uno de los grupos cristianos alertando acerca de la situación que se veía venir. Me había argumentado a través de medios de comunicación, de informaciones por la web, de YouTube, de estadistas, etcétera, acerca de la situación que se veía venir. En realidad se hablaba no solamente de una inflación, sino que se llegó a hablar hasta de una hambruna mundial, que gracias a Dios no se ha dado y estamos seguros que no se va a dar, se ha suavizado. Incluso muchos magnates, hombres de grandes capitales, pronosticaban la situación que se avecinaba, hasta el punto de que algunos de ellos movieron sus capitales hacia inversiones que le generaran rentabilidad de acuerdo con la crisis que se estaba avecinando. Como por ejemplo el señor Bill Gates, que se dice que dejó de invertir sus grandes capitales en tecnología, se quedó con un mínimo de inversión en tecnología y la invierte en tierras cultivables porque él ya tenía presupuestado en su mente lo podría ocurrir. Bien, entonces pensando en esa hambruna, él mueve esos capitales hacia la adquisición de muchas tierras. Esta guerra que aún persiste entre Rusia y Ucrania lleva a un riesgo de desatarse como una tercera guerra mundial y peor todavía como una guerra atómica, por lo cual hay que estar en oración permanente por esta causa para que el Señor cancele todos estos conflictos bélicos que realmente perjudican a la humanidad. Como consecuencia de la pandemia, todos sabemos que la producción, especialmente de materias primas, había estado suspendida y apenas se comenzaba a iniciar cuando se mete la guerra. De manera que tenemos que darle gracias a Dios, lo repito, porque toda la situación que se vislumbraba, podemos decir que ha mermado significativamente. Sí estamos en crisis, sí, estamos en inflación, pero gracias a Dios también se está produciendo y produciendo alimento, que es lo más importante.
Recordemos nosotros que la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11, nos dice el Señor, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces la misericordia de Dios definitivamente es grande y es infinita. Y por eso quiero rendir honor, honra y gloria en estos momentos a su santo nombre, a la misericordia de Dios también. Hermanos, ahora sí entremos en materia, habiendo contextualizado un poco la época que estamos viviendo. Para poder hablar de finanzas, que es el tema que nos compete, primero tenemos que recordar que nosotros tenemos una mayordomía. Nosotros los cristianos, una mayordomía cristiana. Dios nos creó o nos formó a su imagen y semejanza, como todos sabemos. Dios nos bendijo y nos pidió que diéramos frutos, que nos multiplicáramos. Pero además, Dios fue tan responsable que primero creó el espacio donde nosotros íbamos a movernos, donde nos íbamos a desarrollar, con las condiciones necesarias de ambiente, tiempo, lugar, alimento, entre otros, para que la vida en la tierra fuese posible, y no solamente fuese posible, sino que continuase sobre la faz de la tierra. Además de esas condiciones, Dios nos dio un mandato. Mandó al hombre a sojuzgar la tierra, es decir, a gobernarla, a administrarla, y a que ejerciera el hombre dominio sobre la tierra y sobre todos los demás seres. Aparte de que nos entregó las plantas y los árboles para alimentarnos y para que sacáramos otros beneficios de ellos. La intención de Dios entonces fue de que el hombre tuviese dominio sobre toda la tierra. En todo lo anterior hay evidencia contundente de que desde el principio Dios nos puso como mayordomos de lo creado por Él para nosotros mismos. Y vemos cómo también los planes de Dios fueron para nuestro bien y siempre han sido para nuestro bien. Aclarado este punto, que tenemos una mayordomía, vamos a definir el término mayordomía, que para nosotros es una mayordomía cristiana, porque pasamos a ser mayordomos del Padre a través de Cristo, como quiera que a partir de la nueva alianza solo hemos sido aceptados ante Dios a través de su Hijo. Entonces la mayordomía cristiana la podemos definir como el servicio que el cristiano rinde a Dios, reconociendo que todo lo que es y que todo lo que tiene es un regalo de Dios, que por lo tanto debe ser administrado de acuerdo con su voluntad y para su gloria. De acuerdo con lo anterior, tenemos que pensar en qué somos nosotros, quiénes somos nosotros y qué tenemos nosotros. Y cada quien podría definir a su manera quién es, pero lo importante es que la definamos de acuerdo a cómo Dios nos ve o como Dios dice que nosotros seamos. Y Dios nos dice a través de su palabra que nosotros somos linaje suyo, que somos sus hijos amados, rescatados del pecado y de la condenación gracias al sacrificio de Jesucristo, quien se constituye ahora en nuestro hermano mayor. Dios dice que somos santos porque Él nos ve a través de su Hijo, no porque realmente lo seamos, porque tenemos muchas fallas, sino porque abrazamos la fe en Jesús. Somos también únicos, somos inigualables y algo muy importante, somos un instrumento en las manos del Altísimo y fuimos creados para adorar a Dios, pero también para la expansión de su reino y para la administración de la tierra. Además de que Dios espera también que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Hermanos, de todo esto se deriva una gran responsabilidad de la cual tenemos que ser conscientes. Bien, lo anterior es lo que somos para Dios y es nuestra nueva realidad en Cristo.
Bueno, volviendo al concepto de mayordomía cristiana, que dice que es el servicio que el cristiano rinde a Dios, reconociendo que todo lo que es y tiene es un regalo de Dios y debe ser administrado de acuerdo con su voluntad y para su gloria. Vemos que el concepto también dice que nosotros, aparte de ser, también tenemos. ¿Y qué tenemos? Bueno, nosotros tenemos dones que Dios ha repartido a muchas personas, especialmente a sus hijos, dones para ser utilizados en los diferentes ministerios y que todos conocemos también cuáles son esos dones, pero también poseemos virtudes y poseemos talentos. Las virtudes son las buenas obras, es la tendencia a hacer el bien, y los talentos son las capacidades especiales que nos diferencian en habilidades especiales y nos diferencia, es una diferencia entre los seres humanos. No todos los seres humanos tienen los mismos talentos. Ahora hay talentos que nacen con la persona y hay talentos que se pueden desarrollar si no los proponemos. Entonces todo esto que nosotros tenemos, que son dones, virtudes, talentos, capacidades, deben ser puestos al servicio de Dios. Digamos que estas son cosas inmateriales y abstractas, cierto, que existen en nosotros y que no están corporizadas, pero resulta que nosotros también tenemos recursos materiales y económicos, o por lo menos la mayoría de las personas, recursos que Dios les permite tener y que provienen de Él, del Padre Celestial, por cuanto fue Él quien creó la naturaleza y todo lo que existe. Y la puso, como ya se dijo, en nuestras manos para que la administrásemos, no para explotar al otro como se está viendo en muchas situaciones. Bueno, hermanos, concluyendo esta primera parte y de acuerdo con la definición de mayordomía, todo esto que se ha detallado acá son regalos de Dios, dádivas de Dios, gracia de Dios, favores inmerecidos de Dios, y debemos reconocerlos y además administrarlos de acuerdo con la voluntad de Dios y para su gloria. A continuación vamos a mencionar o a ver cómo la mayordomía cristiana tiene unos principios y de cada principio se derivan unas ideas muy importantes. En el día de hoy solamente voy a mencionar cuáles son esos principios y, si el tiempo me da, a explicar el primer principio, porque esta es una temática considerable, extensa, y aunque la querramos resumir, no se puede resumir en una sola intervención. Bien, voy a mencionar los principios de la mayordomía cristiana. El primer principio dice que tengo que reconocer que todo lo que soy y todo lo que tengo es de Dios. Ese es el primer principio. El segundo principio dice que el 100% de mi dinero es de Dios. El tercer principio dice que toda familia debe fijar prioridades concretas para las necesidades de su hogar. El cuarto, que debemos cultivar un espíritu de contentamiento con lo que Dios nos ha dado. El quinto, que enseñemos a nuestros hijos a desarrollar actitudes bíblicas en cuanto al dinero y a ser responsables en su manejo. El sexto dice que salgamos cuanto antes de todas nuestras deudas. El séptimo, que la inversión sabia es correcta y es buena. La inversión sabia es correcta y es buena. El octavo, que reduzcamos los riesgos mientras envejecemos. El noveno,
que preparemos un presupuesto y aprendamos a vivir bajo el presupuesto. Bueno, más adelante se estará también conversando acerca de las ofrendas y los diezmos en el presupuesto y si son o no son bíblicos. Y por último estaremos explicando un modelo de presupuesto y posteriormente dando unas ideas o unos tips en el momento de hacer nuestras compras. Entonces, por el día de hoy vamos a reflexionar acerca del primer principio, que dice que tengo que reconocer que todo lo que soy y tengo es de Dios. Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 1, 16, 17. La palabra de Dios dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí nos acordamos de pronto de la canción de Marino, que dice que de arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado, que las cosas buenas siempre vienen de lo alto, de nuestro Padre Celestial, de allá arriba, de lo alto. Nos acordamos de esa alabanza de Marino. Bien, ¿qué quiere decir Santiago aquí, inspirado por el Espíritu Santo? Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de nuestro Padre Celestial, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, no hay mayor explicación. Ya hemos dicho que todo lo que tenemos realmente proviene de Dios por su infinita misericordia. Entonces, ¿qué nos da Dios? Dios nos da buenas dádivas, nos da dones perfectos, ¿cierto? Y eso viene de arriba, de Él, de parte de Él. Y nos aclara que en Dios no hay mudanza, es decir, que no es que Él prometió hoy y mañana se va a arrepentir, no, en Él no hay mudanza. Y dice que no hay sombra de variación. Otro versículo que sustenta esto de que tengo que reconocer que todo lo que soy y tengo es de Dios es 1 Corintios 4:7. En esta oportunidad es el apóstol Pablo quien dice a los corintios, le dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice, pero ¿por qué? Porque ¿quién te distingue? Él aquí lo que quiere decir es que nadie, ningún ser humano es superior a otro ser humano delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios nadie es más importante que otro. Por eso él dice, pero ¿quién te distingue? Si delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Terrenalmente de pronto no sea así, ¿cierto? Hay personas que tienen ciertos grados y cargos jerárquicos que nos hace rendirle respeto, hablarle con respeto y con sumisión. Pero delante de los ojos de Dios las cosas son diferentes. No hay distinción. Todos somos iguales delante de Él. Y la otra pregunta que hace Pablo a los corintios es: ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿O qué tienes que no hayas recibido? O sea, es lo mismo que dijo Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Es decir, todo lo hemos recibido, nada ha sido creado por nosotros mismos, porque no tenemos esa capacidad que tiene Dios para crearlo todo. Entonces, si tú tienes bienes, si tú tienes riqueza, si tú tienes una profesión, si tú tienes familia, todo viene de allá arriba de lo alto de nuestro Padre Celestial.
Entonces, si nosotros todo lo hemos recibido, dice Pablo, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, como si lo hubieras conseguido por tu propia cuenta. ¿Por qué te glorías? Bien, de este primer principio que dice que tengo que reconocer que todo lo que soy y tengo es de Dios, se pueden derivar las siguientes ideas. Número 1. La administración sabia de lo que tenemos y de lo que somos también se hace posible solamente cuando nos entregamos a Dios. Cuando nos entregamos a Dios, cuando realmente podemos ser o podemos tener sabiduría para ejercer nuestra mayordomía. Y esto es válido también para los hogares. En un hogar, cuando los cónyuges, cuando la pareja se entrega primeramente a Dios, entonces los recursos del hogar se administran sabiamente porque se hace bajo la voluntad de Dios y para la gloria de Dios, ya que son conocedores de la palabra de Dios. Esa es la primera idea. La segunda idea que se deriva de este principio es que la equitativa distribución de las riquezas, como piensan los socialistas o como piensa la izquierda, no solventa los problemas del mundo. No solventa los problemas del mundo. ¿Por qué? Primero, las riquezas nunca se podrán repartir equitativamente si no vuelve Jesucristo por segunda vez. Porque en el corazón del hombre está la semilla de la codicia, está la semilla de la avaricia, está la semilla del egoísmo, ¿cierto? Y no todos los seres humanos son cristianos. Entonces, la equitativa distribución de las riquezas no se va a lograr jamás, solamente cuando venga Jesús, que establecerá un orden y un reinado aquí en la tierra. Bien, eso piensan los socialistas o la gente de la izquierda. Pero vamos a ver qué piensan los de la derecha o extrema derecha. Ellos piensan que adquiriendo bienes y acumulando riqueza, eso le va a traer plena satisfacción al hombre. Y vemos que no es así. Le trae alguna satisfacción a quien tiene las riquezas, pero ya sabemos que no todos tenemos las mismas riquezas. Hay unos que no tienen absolutamente nada. Muchos se afanan extrayendo recursos del presupuesto de las naciones. Se enriquecen con la tributación del pueblo y ambicionan cada vez tener más y más y más. Pero esas riquezas que acumulan no los hace felices. En ninguna manera no los hace felices. Porque la felicidad no viene del dinero. Hay muchas personas que han hecho dinero a montón, pero realmente no son felices. Además, mientras más dinero se tenga, más problemas tenemos también y más ansiedad y más preocupación. Preocupación porque queremos conservar ese estatus, queremos conservar esa cantidad de dinero, porque tenemos que cuidarla de que no nos lo roben. Y entonces vamos a tener que estar con guardaespaldas, tenemos que mudarnos de donde vivimos, porque ya no podemos vivir en un barrio estrato 3, etc. La verdad es que el tener dinero trae también sus problemas, trae muchos problemas. ¿Cierto? Entonces, si bien es cierto que teniendo dinero se logra la libertad financiera, es solamente, entre comillas, una libertad financiera. Porque la libertad anímica y física no la vamos a tener cuando tenemos demasiado dinero, ya que ese dinero nos va a traer otros problemas. Y otra cosa, ¿cuánta gente tiene cantidad de bienes y riquezas y no son felices y terminan quitándose la vida? Porque sienten un gran vacío en su corazón, porque tienen riquezas pero no tienen a Cristo en su corazón. Bien, la última idea de este principio dice que si hemos llegado al reconocimiento de que todo es de Dios
y que nada de lo que poseemos es realmente nuestro, entonces tendremos ahora sí la actitud correcta y la capacidad adecuada para administrar el dinero. Por lo tanto, nosotros debemos entregar toda nuestra capacidad para ganar dinero a Dios y entregarle el título de propiedad de todos los bienes. Y con esto no estoy diciendo, vuelvo y repito, que haya que entregárselo a la iglesia, no, o al pastor. Hay que entregárselo a Dios en oración, en comunicación con Él. Saber que somos administradores, que somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero que realmente nada nos pertenece, que hoy tenemos y mañana podemos no tener absolutamente nada. Bueno, hermanos, entonces por el día de hoy vamos a dejar hasta aquí, hasta la explicación del primer principio de la mayordomía cristiana. Espero que no se pierdan el siguiente audio, que continúa con los siguientes principios y con lo que ya se explicó. Les deseo de todo corazón que tengan un hermoso día, que la gracia del Padre, la paz de Cristo y la guía del Santo Espíritu les acompañe una vez más. Dios les bendiga, Dios les guarde.